La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El Abierto. Ser Podcast. El último abierto de la semana lo vamos a compartir este viernes con Josep Ramoneda. Hola Ramoneda, buen día, buenos días. Hola, buenos días. Aquí a mi vera Berna González Harbour, hola Berna. Buenos días, Sastre. Y en Radio Zaragoza hoy incorporamos la voz de la politóloga Carmen Lumbierres. Hola Carmen, bienvenida. Hola, muy buenos días, José Luis. En este día que tiene dos referencias, a esta hora por lo menos, en España la declaración de Begoña Gómez ante el juez y en la Crónica del Mundo lo venimos destacando, ese discurso de esta madrugada de Donald Trump, mientras no sabemos lo que va a pasar con Joe Biden y su candidatura. La declaración de Gómez, por empezar por ahí, por lo que nos pilla más cerca geográficamente, va a ser a las 10 en hora y media, aunque ya se veía algún movimiento, nos decía antes Pedro Jiménez, en los juzgados de la Plaza de Castilla. No sé si ha cambiado mucho esa foto, Pedro. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Pues no ha cambiado mucho. La verdad es que la noticia hasta ahora aquí en los madrileños juzgados de Plaza de Castilla es que el despliegue de seguridad de agentes de policía es bastante más discreto que el que tuvimos a esta hora hace 2 semanas. Decía en la primera conexión que empezaban a llegar los primeros agentes de la policía. Efectivamente, hemos contado hasta 10 furgones policiales. Los agentes están ya desplegados en esta zona, están colocando las vallas de seguridad, han perimetrado a los periodistas, Sastre, que estamos ya aquí en la zona en la que nos vamos a poder mover para trabajar, y lo que hacemos los periodistas y lo que comentamos los periodistas aquí, Sastre, la verdad es que estamos mirando de reojo el termómetro, porque hoy se prevé que la ola de calor sea el peor día de ola de calor, y los periodistas estamos aquí en la mitad, justo en la isleta central del paseo de la Castellana, con un sol que ¿No hay sombra ahí o qué? A calentar. No tenemos sombra, aquí tenemos las marquesinas. Sastre, los agentes de policía están aquí ordenándonos a los periodistas, tratando de meternos en esta zona que acaban de perimetrar. No sé si los podéis escuchar, como están acompañando sí, se escucha a los de fondo, últimos sí. compañeros rezagados que se resistían, ¿no?, a entrar en esta zona perimetrada. Tú lo decías, en hora y media declara Begoña Gómez, va a entrar por aquí, por el parking de los juzgados de Plaza de Castilla. Estamos nosotros justo delante de esa puerta de entrada, Sastre, y veremos a ver si contesta o no contesta al interrogatorio de las partes y del juez. Luego volvemos, si te parece, a Plaza de Castilla para entrar ya en las claves de esa declaración. Gracias, Pedro, hasta luego. Un abrazo. Y vamos enseguida con el otro gran asunto que define hasta ahora, les decía, la Crónica del Mundo, que es esa convención republicana y lo que puede pasar con Joe Biden. Pero antes de ir a Estados Unidos, hay una información de última hora. Comunica AENA, hace 10 minutos, ha puesto en redes sociales: debido a una incidencia en el sistema informático, se están produciendo alteraciones en los sistemas de AENA y en los aeropuertos de la red en España, lo que podría provocar retrasos. Estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible. Mientras, dice AENA, las operaciones se están desarrollando con los sistemas manuales. Es una información que vamos a ampliar lo más pronto que podamos, en la medida en que además es un viernes de salida, un viernes 19 de julio. Ampliamos esta información y sobre todo nos vamos a Estados Unidos en un par de minutos. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Canarias, en el análisis de este viernes, Carmen Lumbierres, Berna González Harbour y Josep Ramoneda. Les decía que vamos a seguir el repaso de las noticias por aquello que puede configurar, que va a configurar de hecho el rumbo de la política en el mundo, que son las elecciones en Estados Unidos. I raised my right arm, looked at the thousands and thousands of people that were breathlessly waiting, and started shouting, "Fight, fight, fight." En ese lucha, ya convertido en icónico por Donald Trump, que fue como salió del intento de asesinato. Trump, que ha aceptado la nominación del Partido Republicano en su primer discurso después de ese atentado, ha dicho que, ya que era la primera vez que hablaba después de aquello, iba a explicar cómo lo vivió él, pero que no quiere hablar más del asunto. Esta es la secuencia de cómo lo ha contado. Os voy a contar exactamente lo que pasó y nunca volveréis a oírlo de mi boca porque la realidad es demasiado dolorosa de contar. Era un día hermoso y cálido en Pensilvania. Comencé a hablar enérgicamente sobre el gran trabajo de mi administración para atajar la inmigración en la frontera sur. A la derecha había una pantalla grande con un gráfico sobre el número de cruces fronterizos durante mi gobierno. Entonces escuché un silbido muy fuerte. Sentí que algo me golpeó muy fuerte en la oreja derecha.
Me dije, vaya, ¿qué ha sido eso? It can only be a bullet. Solo puede ser una bala. And moved my right hand to my Moví ear. la mano derecha hacia mi oreja y cuando la bajé estaba cubierta de sangre. Había sangre por todos lados. I immediately knew it was very serious, that we were under attack. Inmediatamente supe que era muy grave, que estábamos siendo atacados. Decidí tirarme al suelo. Las balas seguían volando. Bullets were continuing to fly. Entonces los valientes agentes del servicio secreto se subieron al escenario. Realmente lo hicieron. Les doy las gracias. Había sangre por todas partes y, sin embargo, de algún modo, me sentí muy seguro porque sabía que tenía a Dios de mi parte. El relato que ha hecho Donald Trump en el inicio de su intervención en la Convención Republicana y con ese mensaje final de reconocimiento a los agentes del servicio secreto. Ya saben que están envueltos ahora en la polémica de si fueron suficientes o no las medidas de seguridad para evitar que se produjera el atentado. Vamos a Milwaukee, donde sigue la enviada especial de la SER, Sara Canal. Sara, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Así ha empezado el discurso que en lo político ha tenido un Trump que se ha presentado como el salvador de la democracia en Estados Unidos. Pues acabamos de ver a un Donald Trump que ha arrancado con un discurso muy calmado, con un tono pausado al que no nos tiene nada acostumbrados, pero que poco a poco se ha ido encontrando con el Donald Trump de siempre. North Korea is acting up again, but when we get back, I get along with them. Alardeando de su relación con dictadores, prometiendo acabar con las guerras desde el primer día de su presidencia con una llamada telefónica y fiel a sus tesis extremistas y populistas. The invasion began. We had the opposite. We stopped. Como cerrar la frontera para evitar una invasión, el fraude electoral o la promesa de devolver a los ciudadanos el sueño americano o acabar con las guerras. Y todo ello con muchas referencias religiosas. De hecho, nada más empezar ha dedicado no pocos minutos a describir el atentado del sábado, asegurando And you'll never hear it from me a second time because it's actually too painful to tell. que lo haría solo una vez porque recrearlo le duele demasiado. Ha hablado de sus manos cubiertas de sangre, de las balas sobrevolando el escenario, de los agentes que le protegieron. Hubo incluso un minuto de silencio para las víctimas y a lo largo del discurso ha querido alimentar la veneración que le han demostrado estos días sus seguidores. I had God on my side. Asegurándoles que Dios estuvo de su parte. También ha hablado de unificar al país, pero a su manera, diciendo, por ejemplo, que si los demócratas quieren unidad, deberían desestimar los juicios contra él. Trump, que se presenta, por tanto, como el hombre que puede unir al país y salvar a la democracia, tiene a Dios a su lado, según ha dicho él mismo. Y luego la pregunta está, en realidad, Sara, lo más interesante en estas horas es saber qué va a pasar, incluso si pasa algo este próximo fin de semana con Joe Biden, porque no paran de aparecer informaciones nuevas en la prensa de allí, de Estados Unidos, que apuntan a que incluso Barack Obama quieren que Biden se retire. Pues sí, la presión no para de aumentar y cada vez son más los indicios de que el presidente Biden podría dar un paso al lado en nada, en cuestión de días. Una de las figuras que más podría influenciar en esta decisión es la de Barack Obama, que según el Washington Post habría manifestado su preocupación a varios de sus aliados. El expresidente es una de las figuras más influyentes del partido, más populares también en Estados Unidos, y de hecho le hemos visto muchas veces intentar darle un impulso al presidente Biden en la campaña, por ejemplo, de las pasadas legislativas o también en actos de recaudación de fondos más recientemente. Obama, sin embargo, no es el único que se suma a esta lista de pesos pesados que presionan a Biden para que se replantee la candidatura. Lo ha hecho también Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, o los líderes del Congreso y del Senado. Y luego otros medios, como por ejemplo la NBC, publican que fuentes cercanas a Biden ya hablan de que se acerca al final, de que el presidente podría estar ahora mismo en un punto de no retorno. Sin embargo, Sastre, por ahora continúa la incertidumbre y Joe Biden se encuentra en su residencia de Delaware en cuarentena después de que anteayer le detectaran COVID y ayer su médico detalló en una carta que tiene leves síntomas, que se está medicando, pero que continúa trabajando y dirigiendo al país. Sara, gracias. A vosotros. Arantxa González Laya es exministra de Exteriores y ahora es decana en el Instituto Sciences Po de París. Desde allí nos atiende esta mañana. Señora González Laya, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Astre. Le quiero preguntar primero su análisis por la situación allí en Estados Unidos con esta aclamación que hemos visto esta madrugada de Trump, la presión que ahora nos contaba Sara sobre Joe Biden. Si cree que es posible todavía una reacción demócrata que evite la victoria de un partido republicano, que eso también lo estamos comprobando, está muy movilizado en torno a la figura de Trump.
Bueno, es una situación un tanto confusa, sobre todo en el lado demócrata. Es cierto que hasta los recientes debates electorales la batalla electoral era entre dos candidatos, hombres, blancos, cuasi octogenarios. La diferencia era que uno era convicto y el otro no. Pero ahora, un desempeño ciertamente difícil de Joe Biden en los últimos debates casi requiere su retirada de la carrera electoral. Pero para nosotros europeos que no participamos en esta batalla electoral porque no elegimos al presidente de los Estados Unidos, pero que sí vamos a tener que trabajar con quien los americanos elijan, para nosotros se nos plantea una situación complicada, más complicada, creo yo, si es elegido Donald Trump presidente de los Estados Unidos. Y digo esto sabiendo que hemos podido vivir y convivir con los dos, con Donald Trump y con Joe Biden, y sabemos las diferencias. Pero con una tendencia de fondo en Estados Unidos, que es una tendencia de Estados Unidos al aislacionismo, a ir separándose del mundo, a ir cerrándose en sí mismos. Y esto para nosotros, para nuestra economía, para nuestra defensa y para nuestra democracia es muy, muy difícil, y es ahí donde nosotros tenemos que poner el cursor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Y qué responde usted a esa pregunta? Porque claro, con ese escenario, si Trump vuelve a la Casa Blanca, a un lado, al otro lado Putin, poco más allá China, ¿hacia dónde puede moverse Europa? Pues yo creo que conocemos el antídoto, Sastre. El antídoto se llama Unión Europea, la unidad de los europeos. Es así como nosotros hemos ido navegando de manera complicada la presidencia de Donald Trump, su primera presidencia, que fue muy complicada para los europeos. Es así como nosotros podemos enfrentarnos a la competencia, sobre todo en la economía, que nos hace China. Es la unión entre europeos. Y ahí es cierto que no va a ser fácil y que hay algunos que ya han decidido de qué lado están. Es el caso de un nuevo grupo político que se ha creado en el Parlamento Europeo, que se llaman Patriotas en Europa, liderado por un primer ministro en ejercicio, el primer ministro Orbán, que ya ha mostrado su deseo de ir por libre, pero en esta lista hay otros candidatos. Le Pen, con su deseo de llegar al gobierno en Francia, está en nuestro propio país Vox, y con una gran incógnita, que yo creo que es una incógnita interesante de seguir, que es qué va a hacer Meloni en Italia. De momento no está con los patriotas europeos, tampoco se ha alineado con los conservadores europeos, pero ¿de qué lado, por qué lado se decante Meloni en Italia va a importar para el mantenimiento de esta unidad europea, que es nuestro único antídoto frente al endurecimiento tanto en Estados Unidos como en China? Hay otra cosa que es evidente en esta fractura que se está viviendo en Estados Unidos, que es la polarización. ¿Le preocupa que ese grado de polarización que se vive allí, iba a decir, se contagie o se extienda más todavía a los países europeos, España, por ejemplo? Bueno, nosotros no estamos libres de esta plaga que es la polarización política, que hemos visto en Estados Unidos desplegarse con gran fuerza y que ha supuesto un deterioro de las instituciones democráticas en Estados Unidos, del poder judicial en Estados Unidos, de los pesos y contrapesos que construyen y que garantizan la democracia para todos y todas los ciudadanos y las ciudadanas. Hemos visto el asalto al Capitolio, algo inédito en la democracia estadounidense, y hemos visto el espacio comunicacional, el espacio informacional, hemos visto injerencias desde dentro de Estados Unidos, pero también desde fuera, y todo esto no es solamente en Estados Unidos, es también en la Unión Europea, es también en España. Por eso a mí me ha parecido muy importante que la presidenta de la Comisión Europea, en su discurso de ayer, un discurso que ella llama, en el que ella llama precisamente a que Europa elija qué quiere ser en el futuro, en los próximos 5 años, hay un gran capítulo sobre la democracia y sobre la importancia de protegerla.
frente a quien ataca desde fuera injerencias extranjeras donde nos están haciendo la guerra en el espacio informacional de una manera muy clara, pero también desde dentro, donde tenemos nuestras propias fuerzas políticas y movimientos que lo que buscan es degradar y deteriorar la democracia. Déjeme hacerle una última pregunta. Está usted en París. Quisiera preguntarle también por la situación allí en Francia. Precisamente ayer se produjo la votación para escoger a la presidenta de la Asamblea Nacional y ganó la candidata del partido de Emmanuel Macron. Es un primer revés para el Frente de Izquierdas, que tiene ahora el reto de poder articular una mayoría para que haya un primer ministro de izquierdas en Francia. Aquí se va a demostrar si esa experiencia, que resultó un éxito electoral para contener a la ultraderecha, es decir, para aquello que fue creado, puede sustanciarse ahora en algo concreto. ¿Qué es lo que está en juego aquí? ¿Qué efecto tendría que no se lograse que el primer ministro francés o primera ministra francesa fuera de izquierdas? Bueno, lo que está en juego en estos momentos en Francia es si las fuerzas políticas salidas de las elecciones legislativas últimas han entendido lo que los ciudadanos les están diciendo. Y lo que los ciudadanos les están diciendo es que necesitan pactar, que necesitan buscar un consenso nuevo, que necesitan llegar a acuerdos, que nadie tiene la mayoría absoluta y nadie, por lo tanto, puede imponer al otro un programa o un modelo, que hay que negociar. Y es cierto que la Quinta República Francesa tiene, en la que tiene un peso muy fuerte, las mayorías no tienen en este país una cultura del pacto. Y lo que está en juego, si no entienden que hay que pactar y hay que llegar a un consenso, es que llegará la extrema derecha del partido de Marine Le Pen al gobierno la próxima vez que se pida su opinión a los ciudadanos, porque sería la tercera vez en la que las fuerzas políticas, digamos, más clásicas, más al centro izquierda o más al centro derecha, más conservadores o más socialdemócratas, fallan en responder a esta expresión de esta voluntad popular. Arantxa González Laya, le agradezco mucho su tiempo, como siempre. Un saludo y buenos días. Buenos días. Han aparecido, Berna, muchos elementos muy interesantes todos, me parece, en la conversación, pero déjame centrar el debate en lo más inminente, que es en lo más inmediato, que es la situación en Estados Unidos. Por una parte, ese discurso de Trump en la convención, pero sobre todo, cuánto margen le puede quedar a Joe Biden al frente del Partido Demócrata. Bueno, sobre el discurso de Trump, como tú mismo has señalado, no con esta palabra, pero podemos, creo, estar de acuerdo, es delirante, ¿no? Es delirante esa forma de identificarse con la voluntad divina. Dios ha querido que yo me salvara y a partir de ahí apaga y vámonos. Es decir, si tú depositas tu legitimidad, tu vida y tu presencia en la nominación en esa convención en la voluntad divina, bueno, las reglas de la democracia se estrellan contra toda lógica y racionalidad, que es lo que debe fundamentar nuestros gobiernos y nuestros sistemas, ¿no? La democracia está en juego, nos jugamos todo, todos nos jugamos todo, lo ha dicho Arantxa González Laya, lo que nos jugamos también en Europa, y por tanto, bueno, pues solo cabe esperar que haya una reacción rápida del Partido Demócrata. Ya están tardando desde mi punto de vista, porque no es solamente que Biden deba retirarse, es que debe hacerlo bien, es que debe presentarse él como el que tome la iniciativa, como el que apoye al elegido o elegida, que presuntamente será Kamala Harris, es lo que dicta también la lógica. Es decir, la operación debe hacerse bien, no tiene que parecer que le han echado, que él se resiste. Y hasta el momento lo está pareciendo. Él mismo ha depositado también en Dios esa señal divina para que él se retirara. Y bueno, están cada día perdiendo una oportunidad de hacerlo un poco mejor. A mí ya me preocupa otra cosa también, y es que si llega a presentarse Kamala Harris u otro, si lograra ganar, no, los republicanos no se iban a quedar así. Es decir, si ya vimos un asalto al Capitolio, si ya tenemos un presidente que está investigado por alentar ese asalto, por intentar tergiversar los resultados electorales en Georgia y en general, ¿qué va a pasar si ganara de repente un demócrata? Pero bueno, ya llegaremos a ello. ¿Qué salidas ves a esta situación, Ramoneda?
Bueno, yo creo que hay bastantes aspectos interesantes aquí, ¿no? Evidentemente Berna ha apuntado algunos de ellos, ¿no? El primer dato es este, ¿no? Trump está capitalizando muy bien una serie de factores que han ido en la dirección que a él le convenía, ¿no? Empezando por el atentado y siguiendo al mismo tiempo con el estado de salud de Biden, ¿no? Trump, dentro de su estilo, pero ha encontrado ahora un tono, digamos, más presidencial, más incluso, si es necesario, apelando a la fundamentación religiosa como base de sus planteamientos y sus creencias. Pero el problema no es Trump en este momento, a mi entender. En fin, lo será si gana, pero en este momento el problema no es Trump. El problema es el Partido Demócrata, que aún tiene posibilidades y que tiene que acelerar y hacer bien el traspaso, digamos, de Biden. ¿Por qué digo que tiene posibilidades? Pues por una razón, que es la razón que durante todo el tiempo ha hecho confiar a Biden que podía ganar, que es la situación económica. La situación económica en el ámbito, digamos, del bienestar ciudadano, el bienestar de las clases medias, la etapa Biden ha sido muy positiva. Y esto creo que le da todavía, aunque cada vez menos, porque las cosas han ido acumulándose muy mal, le da todavía una posibilidad al Partido Demócrata. Si es capaz de organizar bien el cambio, con respeto, sin crisis, sin conflicto interno y con una figura adecuada. Lo que sí discrepo de González Lay es esta idea de que el problema de Trump sería el aislacionismo. Yo no creo que si gana Trump sea el aislacionismo el problema. Yo creo que si gana Trump el problema es otro. La estrategia de fondo de Trump es compartir con Putin una operación de aislamiento de Europa y en parte de, digamos, freno o atención, digamos, marcar perfil frente a China conjuntamente con Putin. Y esto ya no es aislacionismo, sino que es de una complicidad, de una complicación, digamos, en las relaciones internacionales bastante significativa, ¿no? Carmen Lumbieres. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Ramoneda. Yo creo que si gana Trump vamos a ver una legislatura que tiene muy poco que ver con la primera, en la que sí que es verdad que hizo una política exterior muy aislacionista, y yo creo que el nombramiento de su ticket electoral de J.D. Vance demuestra justamente esto. Las declaraciones que ha hecho Vance sobre política exterior en Estados Unidos van en la dirección que acaba de decir ahora Ramoneda, ¿no? De injerencia en el conflicto con Israel, de injerencia en Taiwán, de tener peso comercial en la lucha China-Estados Unidos y en el desprecio, tal cual lo ha dicho él, son palabras textuales, y en el desprecio a lo que pueda suceder en Ucrania. De hecho, ha llegado a decir, escuchando también antes a la ministra y las implicaciones que puede tener la victoria de Bush en Europa, el propio Vance ha llegado a decir que Europa tendrá que aprender a vivir con Putin y con la guerra de Ucrania, como este problema es vuestro, ¿no? Pero sí que es verdad que se está creando una alianza internacional, también lo decía la exministra, y que Trump va a ser uno más y lo reconoció el otro día en unas declaraciones Steve Bannon, el ideólogo anterior de la anterior legislatura, en que va a haber una línea de continuidad entre patriotas por Europa, con Orbán a la cabeza y Abascal con ellos, con Trump y con Putin, buscando además hacer un ejercicio fuerte frente, por ejemplo, a la competencia de China, ¿no? Y creo que tiene claramente una función desestabilizadora, y el nombramiento, como digo, de Vance como su apoyo, su segundo, va claramente en esa dirección, ¿no? En seguir con el programa MAGA de volver a hacer grande América y apartarse todavía más de las democracias liberales europeas. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Vamos a ampliar la información respecto a esa incidencia de la que les hablaba antes en el sistema informático de AENA en los aeropuertos de la red en toda España, incidencia de la que la empresa que gestiona los aeropuertos ha informado hace unos minutos, que dice que puede causar retrasos, y parece que la incidencia y problemas informáticos se están registrando en otras empresas. ¿Qué sabemos hasta ahora? Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. Va a ser un día muy complicado porque este incidente técnico va mucho más allá de AENA. Esta madrugada se ha producido la actualización de un sistema llamado CrowdStrike. Es el sistema que
que utilizan muchas de las grandes compañías que tenemos también en España. Y eso es lo que está provocando problemas operativos en diferentes compañías. Así que hoy va a ser un día de muchas complicaciones técnicas en muchas empresas. Empecemos por AENA. En el caso de AENA, a esta hora hay reunión de comité de crisis porque se están produciendo ya las primeras incidencias. Los monitores, por ejemplo, ya no muestran las puertas de embarque. Es cierto que si llegas al mostrador te dicen ve a la puerta tal y no hay problema, pero ya no hay displays. La facturación de equipajes se está haciendo también manualmente, no se hace de manera automática. Todo esto hasta ahora está dejando que los vuelos salgan con normalidad, pero fuentes de la compañía advierten ya esta operativa manual puede provocar retrasos a lo largo de toda la jornada. De momento, AENA dice, la última hora es que están mejorando esa operativa, pero lo cierto es que AENA es la primera de muchas compañías afectadas. Es un viernes de salida para muchísima gente, viernes 19 de julio, por tanto, Javier, luego lo iremos actualizando en la medida en que tengamos más información a lo largo de la mañana, problemas en AENA, pero como nos dices, también en más compañías. Sí, en España hay otras compañías afectadas, hay entidades bancarias, hay compañías de infraestructuras y fuentes de Iberdrola acaban de confirmar a la SER que también Iberdrola está teniendo problemas a nivel mundial, aunque aseguran que por ahora esos problemas no están siendo grandes, no hay grandes problemas en la operativa, pero por ejemplo, Iberdrola es otra de esas compañías que a esta hora confirma están también siendo afectadas a nivel global. Pues si te parece, en unos pocos minutos volvemos a hablar, Javier, con la información que tengamos. Hasta ahora. Un abrazo hasta ahora. Problemas informáticos en Iberdrola y alcance de los problemas informáticos de AENA, que en realidad ha sido la primera que nos ha puesto sobre la pista de esto que está produciéndose, que no sabemos en qué consiste exactamente, tampoco cuál es su alcance, pero sí sabemos que hay problemas en los aeropuertos en este viernes de salida para miles de personas. Eso en esta mañana de viernes en que aquí en España la previsión informativa era la declaración ante el juez de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, que empezará dentro de una hora. Y además, Sergio Soto, el otro gran asunto de las últimas horas es la situación que comentábamos en el abierto de Estados Unidos. Sí, con la nominación oficial como candidato republicano esta noche de Donald Trump, que ha destacado el papel de Dios, dice él, para salvarle del atentado que sufrió el fin de semana pasado y la presión sobre Joe Biden. Sobre esto, como dices, hemos hablado con la exministra de Exteriores y ahora decana en el Instituto de Sciences Po de París, Arantxa González Laya. Advierte de la dificultad que puede provocar esta situación para Europa y pide unión frente a proyectos como el de Trump o aquí el de Orbán y Le Pen. Pues yo creo que conocemos el antídoto, Sastre. El antídoto se llama Unión Europea. La unidad de los europeos. Es así como nosotros hemos ido navegando de manera complicada la presidencia de Donald Trump, su primera presidencia, que fue muy complicada para los europeos. Es así como nosotros podemos enfrentarnos a la competencia, sobre todo en la economía que nos hace China, es la unión entre europeos. Y ahí es cierto que no va a ser fácil y que hay algunos que ya han decidido de qué lado están. Hoy además vamos a vivir lo peor de esta primera fase de la ola de calor. Todavía queda una segunda la semana que viene, pero este viernes podemos llegar a los 44 grados. Gillian Ayala. 44 grados en Écija, en Sevilla, por ejemplo, 41 en el sur de Extremadura, 39 en Madrid. Se recomienda hoy no estar al sol durante la tarde y nos espera otra noche tórrida. A las 10 de la noche se van a registrar 39 grados en Córdoba, a medianoche 38 en Zaragoza, 37 en el interior de Castilla-La Mancha, 33 en Valladolid, 30 en el Mediterráneo y no será hasta las 6 de la mañana que se registren las temperaturas mínimas. Y de los deportes, Sampe, hoy tenemos doble enfrentamiento hispano-argentino en el torneo de tenis de Bastad y otro duelo más en baloncesto. En los cuartos de final de tenis, no antes de la 1 de la tarde, Rafa Nadal contra Nabone, después Roberto Carballés ante Thiago Agustín Tirante. También cita con el British Open de golf, segunda jornada en la que Jon Rahm va a salir poco más tarde de las 3:30 e intentará remontar una mala primera jornada. Del fútbol, la selección sub-19 disputa la segunda jornada del europeo de la competición a las 8 de la tarde, España-Turquía, y en baloncesto a la misma hora, penúltimo amistoso de los de Escariolo, previo a los Juegos Olímpicos en Guadalajara, España, Argentina. En Canarias vamos a ampliarles esa información a partir de las incidencias que ha comunicado AENA, que nos ha dicho Javier Ruiz, no solo AENA, también Iberdrola. Creo, Javi, que hay más compañías que están teniendo problemas. No sé si es muy temprano todavía para poder explicar técnicamente qué es lo que está ocurriendo. Empecemos con esa explicación técnica. Lo que ha ocurrido es una actualización de una compañía de ciberseguridad, un antivirus que se llama CrowdStrike. Es una parte de un componente de Windows. Windows es el sistema operativo con el que trabaja prácticamente todo el mercado. ¿Qué ha ocurrido? Esa actualización
esa actualización ha provocado que Windows no arranque, es decir, que los ordenadores no arranquen, y lo que estamos teniendo hoy es un efecto dominó. Vamos a tener uno y otro, 1000 problemas hasta que se solucione o se parchee este problema informático. Los que están trabajando en esto ahora nos dicen que lo que tienen es una cosa que llaman muerte por pantalla azul. Básicamente, Windows no se abre. No suena nada bien eso, Javi, no suena nada bien. No, esto va a ser, insisto, un día, en fin, complicado. Hoy va a ser un día complicado, porque a partir de aquí, seguimos, decías, ¿qué compañías están afectadas? Hoy comentábamos, tenemos a AENA confirmando ya problemas e, insisto, diciendo que su última hora es que empiezan a arrancar algunos de sus sistemas, pero advirtiendo al público puede haber este efecto dominó y por tanto se pueden provocar retrasos a lo largo de todo el día, porque los monitores, ya decíamos, no muestran las puertas de embarque, la facturación de equipaje se tiene que hacer a mano, en fin, hoy vamos a acumular problemas a lo largo del día. Hay compañías, decíamos, como Iberdrola, que están también afectadas, insisto, de nuevo, sin decir grandes problemas, pero con afectaciones. Y ahora mismo tenemos confirmadas también problemas en compañías como Ryanair, problemas en compañías como Microsoft o problemas en compañías como Visa. Visa es un sistema de pagos, así que, insisto, problemas puntuales, de momento nada grave, pero vamos a ver cómo evoluciona el día, porque esto puede provocarnos un efecto dominó a lo largo de una jornada de operación salida. Sí, claro, y no solo cuál es el alcance, no solo en empresas privadas, también si lo hay, si hay efectos en la administración. Lo curioso de esto y cómo define el tiempo en el que estamos, Javier, como por buscar más seguridad, precisamente, por actualizar ese sistema de seguridad, la fragilidad en la que queda expuesta el sistema. Claro, y esto además ocurre a lo largo de la madrugada. Están todas las compañías empezando a descubrir y están ahora mismo varios comités de crisis reunidos precisamente con esto, con el despertar a las 7 de la mañana y ver que la empresa no arranca. No es que, en fin, tengas un problema puntual, es que sencillamente los ordenadores ahora mismo están, en fin, no consiguiendo arrancar. Esta cosa que ya te digo, los técnicos llaman muerte por pantalla azul. Vamos a ver cómo evoluciona, pero insisto, a esta hora son solo problemas puntuales y todas las compañías están advirtiendo de la posibilidad de que esto genere una cierta bola de nieve. Habrá que ver. Cualquier cosa hablamos. Javier, gracias, como siempre. Un abrazo, hasta ahora. Tenemos pendiente prolongar un poco, terminar la tertulia que teníamos a partir de la noticia de la madrugada, que es esa convención republicana que ha aclamado a Donald Trump como candidato, y también las dudas en torno a Joe Biden, pero permitidme que la actualidad de la mañana, como ven, está muy viva en este viernes. Permitidme que me vaya también a los juzgados de la Plaza de Castilla, porque como saben, hoy es el día. Begoña Gómez declara como investigada en los juzgados de esta plaza madrileña por sus actividades profesionales ante el juez Juan Carlos Peinado. Allí sigue Pedro Jiménez. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenos días, Astre. Antes de que nos expliques los indicios que hay o que no hay contra la mujer del presidente del gobierno, quisiera que nos hicieras la foto, porque me decías antes que el despliegue de seguridad para evitar los incidentes que se produjeron el pasado 5 de julio es ya muy llamativo a estas horas. Sí, es un despliegue de seguridad llamativo, Sastre. Es verdad que es un poco más discreto que el de hace 15 días, pero es mucho más duro con los periodistas que nos hemos dado cita hoy aquí en la madrileña Plaza de Castilla. Nos han metido, Sastre, en un área mínima, en la mitad del Paseo de la Castellana, junto al carril bus, con el riesgo que eso supone. Ahora la policía, hace apenas 2-3 minutos, ha cortado ese carril bus para que podamos movernos en este área mínima, pero con cierta seguridad. Los agentes controlan que no podamos salir, y el objetivo es que la historia no se repita, evitar que los agitadores que se colaron y grabaron imágenes en el interior del juzgado hace 15 días lo vuelvan a hacer, y para que no se repita pues están estas medidas de seguridad en el exterior, pero también las hay en el interior. La empresa de seguridad ha destinado a 9 agentes para que impidan el acceso a cualquier persona que no esté autorizada. Solo podrán subir el personal judicial, las agencias de noticias debidamente acreditadas y los ciudadanos que demuestren que tienen que realizar algún trámite judicial en esa 6ª planta, donde va a declarar Begoña Gómez, que accederá por el garaje al interior del juzgado y podrá evitar de nuevo el paseillo. Explicando pues cuál es la fotografía, Pedro, vamos a centrarnos, si te parece, en el fondo del asunto. Begoña Gómez declara ante el juez Peinado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. El juez ya resolvió que le va a preguntar por toda la actividad profesional desde que su marido es presidente del gobierno, exceptuando los 2 contratos que ganó Juan Carlos Barrabés. Saben, Barrabés aquí es el profesor del máster que dirige Begoña Gómez y que se pagaron con fondos europeos. Por eso, esa parte es la que está investigando la Fiscalía Europea. Así que, por volver a incidir en eso, Pedro, ¿qué es lo que se está investigando exactamente y qué indicios hay ahora mismo contra la mujer del presidente del gobierno?
Pues el origen está en la denuncia del pseudosindicato Ultra de Manos Limpias con recortes de prensa que, recordemos, Sastre desmontó la Audiencia de Madrid casi en su totalidad. Dijo que solo eran investigables esos contratos públicos que obtuvo de Red.es el empresario y profesor del máster que dirige Begoña Gómez, de Carlos Barrabés, y 2 de esos contratos, como se pagaron con fondos Next Generation, están en la Fiscalía Europea. A este revés se han sumado los 2 informes de la Guardia Civil que descartan que haya delito en la actuación de Gómez, pero el juez ha seguido adelante con la causa, que ahora se centra en los trabajos de la mujer del presidente en la Universidad Complutense y en los contratos de Barrabés que no se están investigando en Europa, porque los investigadores, es verdad, que han puesto por escrito que aunque el empresario obtuvo casi un centenar de contratos entre 2014 y 2024, la mayor parte de sus ingresos se producen a partir de 2021, cuando ya existe esa relación personal y profesional entre Begoña Gómez y Carlos Barrabés. Y esa que nos cuentas va a ser una de las incógnitas que tendrá que despejar la investigada, además de otras, porque ¿qué indicios han reunido hasta ahora los investigadores sobre ese triángulo que, digamos, formarían Begoña Gómez, Carlos Barrabés y la Complutense? Pues lo último que hemos conocido es la auditoría interna que ha hecho la propia universidad sobre el máster que dirige Begoña Gómez y el proyecto para conseguir un software para pymes en el que trabajaron Indra, Google y Telefónica pro bono y que nunca llegó a materializarse, un proyecto para la cátedra de Gómez. La institución concluye en ese informe que ha entregado al juez que no puede confirmar ni descartar irregularidades porque no tiene medios para hacerlo y pide que si la investigación judicial acredita que haya podido sufrir algún perjuicio, le deje personarse. El documento reprocha a la mujer del presidente que no le haya facilitado información, que no haya colaborado en esa auditoría y que en diciembre de 2023 constituyera, sin informarles, una empresa con el mismo nombre que la cátedra que dirige, porque como mínimo sostiene puede generar confusión. Por esto le preguntarán el juez Peinado y las acusaciones de ultraderecha si es que ella decide declarar. Además, Gómez tendrá que explicar sus reuniones en Moncloa. El rector de la Complutense, Joaquín Goyache, declaró que se citó allí con ella en una ocasión, fue en julio de 2020, en pandemia, Sastre, cuando el rector estaba prácticamente cerrado. Lo hicieron para hablar del máster, pero es que el empresario Carlos Barrabés también tuvo 5 o 6 encuentros para hablar de innovación en ese mismo lugar, y en uno estuvo también el presidente del gobierno y el director de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha. Esta es una de las cosas en las que más incide la oposición, esas reuniones en la Moncloa. Vamos a actualizar la información porque siguen llegándonos novedades respecto a esa actualización de un software que parece ha provocado un efecto dominó en grandes empresas, compañías que luego tienen efectos sobre multitud de clientes, no solo AENA, también nos decía Javier Ruiz, Iberdrola, por ejemplo, Visa, en fin, que hay muchas empresas. Y no solo, yo apuntaba, Javier, que había que preguntarnos por la administración pública y tenemos ya noticia de efectos también en la administración. Sí, porque a esta hora hay ya problemas de conexión remota, por ejemplo, en buena parte de los organismos públicos. El SEP, el Servicio Público de Empleo, la Inspección de Trabajo, hay otras compañías, otros ministerios que están teniendo problemas de conexión también. De momento, fuentes del ministerio dicen no saben el alcance de esto. Ahora mismo estamos todos pendientes y todos estamos mirando la pantalla, literalmente. Pero hay problemas en lo público, hay problemas también en lo privado. Bizum está haciendo cosas extrañas. Por ejemplo, decir que el usuario al que le envías el dinero no está registrado cuando sí. En fin, tenemos un efecto dominó, ya digo, a lo largo de todo el día. Y a esta hora lo que tenemos también es confirmación por parte de CrowdStrike. CrowdStrike es la compañía que da este soporte informático a Windows. CrowdStrike acaba de confirmar que efectivamente está colgando Windows. Cuando utilizan un sensor que se llama Falcon Sensor y que es el que tienen, insisto, todas las compañías del IBEX, prácticamente toda la administración pública y también nuestros ministerios. Así que a esta hora, insisto, efecto dominó, actualización de Windows, el SEPE afectado, no es un hackeo y en esto insisten las fuentes oficiales, es simplemente un error técnico que van a intentar solucionar a lo largo del día, pero que en día de operación salida, en día en que uno quiere dejar todos los trámites hechos, tiene el don de la oportunidad. Es importante incidir en eso, porque lo primero que hemos pensado al ver que había una catarata de empresas afectadas es que podía ser un ataque. Se trata de un fallo informático que además, Pablo Morán, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Además, no solo se está produciendo aquí en España. No, está sucediendo una cascada de avisos con problemas similares por esos sistemas informáticos de España en aeropuertos, bancos o incluso canales de televisión de otros países. En Alemania, por ejemplo, en el aeropuerto de Berlín se están registrando problemas en los mostradores de facturación. También problemas en los aeropuertos de Australia, en los de Nueva Zelanda, India, en Japón, en Reino Unido.
Sky News está teniendo dificultades para emitir. También hay problemas allí en el sistema de la sanidad pública. Todo sastre relacionado con ese fallo de Microsoft. Un fallo que se sigue extendiendo en diferentes países de todo el mundo, como estamos comprobando y como están confirmando, lo dicho, empresas tanto públicas como privadas de diferentes países. Javier, Pablo, vamos hablando. Un abrazo. Hasta luego. Es difícil ordenar los elementos esta mañana, pero como ven es una mañana que está resultando muy viva informativamente, que tenemos muchas cosas abiertas. Una de ellas, estaremos evidentemente pendientes de los efectos y del alcance que acabe teniendo este fallo informático, por bien que Javier Ruiz nos decía que ya parece que empiezan a funcionar algunas cosas, por ejemplo, en el caso de AENA, pero a las 9:22 me gustaría retomarlo en la otra gran noticia que tenemos situada en la Plaza de Castilla de Madrid. Hemos explicado antes, Ramoneda, las claves judiciales, lo que se está investigando, los indicios que hay, los que no, en torno a este asunto que una vez más está en la frontera entre lo judicial y lo político, la declaración, la imputación de Begoña Gómez, la mujer del presidente de gobierno, los efectos políticos, Ramoneda, que te sugieren este episodio de hoy. Claro, es que este es el problema, ¿no? El problema es que andamos en un nivel de politización de las cuestiones jurídicas y diríamos de falta de autoridad y de clase por parte de los dirigentes políticos abrumador, ¿no? Este caso es un caso, pues bueno, que tendría que tener su recorrido judicial como cualquier caso. Es verdad que empieza de una manera sospechosa, que es a partir de una intervención de la extrema derecha, y que sigue además con muchas dudas, porque desde muchos puntos de vista se dan muestras de que no, y no solo, y no políticos, sino judiciales, policiales, etcétera, se dan señales de que no es muy sólido lo que se está acusando, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso tiene que tener su recorrido. Pero a mí lo que me parece lamentable es la falta de responsabilidad de la clase política, que cada vez juega más simplemente a capitalizar lo que puede, cualquier cosa, sea de la solidez que sea, que de mantener lo que se debería esperar de ellos, que es una cierta capacidad de ofrecer, de proponer, de interesar, de movilizar al país, ¿no? Lo de ayer es un ejemplo patético, ¿no? Anteayer, sale el presidente del gobierno a hacer una propuesta muy discutible, como todas, sobre la regulación de la prensa, y lo único que se le ocurre al señor Feijóo es responder con el caso judicial del que estamos hablando, de Begoña Gómez, ¿no? Bueno, esto a mí me parece realmente lamentable. La justicia tiene que hacer su camino. La política tiene que dar un nivel que en este momento no está dando y afrontar de verdad las cosas. Ya basta de oposiciones que solo saben gritar, denunciar, sin esforzarse nada en dar solidez a lo que gritan y a lo que denuncian. Ya es hora de que se actúe con responsabilidad y atendiendo a los intereses y preocupaciones de los ciudadanos, que el partido de la oposición sea capaz de hacer propuestas, de sugerir planteamientos, de avanzar en determinadas direcciones, de buscar puntos que puedan hacernos crecer juntos y viceversa, y que el gobierno no se parapete como a veces hace, ¿no? Esto yo creo que es fundamental. Es que estamos muy preocupados con razón, porque hay una cierta sensación de amenaza del autoritarismo postdemocrático sobre las democracias, pero buena parte de este riesgo viene dado por esta actitud de los que gobiernan, que además se transmite a todas las instituciones, porque en definitiva lo que tenemos, y este caso seguramente es buen ejemplo, es una contaminación grande entre política y justicia y política. Y simplemente me gustaría aprovechar este caso, como podría aprovechar cualquier otro, para hacer una, ya sé que inútil, apelación a la responsabilidad de los dirigentes políticos que por alguna cosa gobiernan y dirigen un país, ¿no? Berna. Yo, Ramoneda, comparto tu apelación, como no puede ser de otra manera. Lo que pasa es que cuando Feijóo reacciona así, también debemos reconocer que es porque Pedro Sánchez está presentando un paquete, un plan de regeneración suscitado precisamente como reacción al caso que ocupa a su mujer. Entonces, quiero decir que se ha
enfangado todo esto desde el primer momento. Yo veo responsabilidad en las dos partes, en todas las partes. Exacto, no y solo esto hay dos. que, yo creo que también... Con grados distintos. Porque se entiende también que en este caso, es decir, la oposición tiene que preguntar, considera que hay un asunto por el que quiere fiscalizar al gobierno, tiene que preguntar, ¿no? Yo entiendo que la reflexión de Ramoneda era que igual el contexto no era el mezclar un debate con otro, pero claro, como dice Berna, la regeneración surge a esos 5 días de pausa que Sánchez se toma cuando el juez decide abrir causa contra Begoña Gómez. Ese mismo día. Y Pedro Sánchez emerge de esos 5 días de reflexión con un plan de regeneración que luego lo que está aprovechando es el reglamento aprobado por la Unión Europea para traerlo aquí, pero quiere elevarlo y dotarlo de un aura que no nos olvidemos que está insuflada por esta situación. Entonces, yo creo que tenemos que señalar que el gobierno, Moncloa exactamente, la presidencia de gobierno ha hecho muy mala gestión de todo este asunto. Es muy difícil, yo lo entiendo, es decir, es su esposa, entonces, ¿debe explicarse su esposa o debe explicarse Pedro Sánchez? No lo sé, pero no Bolaños, que es el que ha solido salir, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí hay un lado judicial, muy bien, avances en el lado judicial, no tenemos nada que decir. Cierto es que empezó de una forma muy tenue, tú también lo has señalado, Ramoneda y Sastre, en el sentido de que, bueno, una carta de recomendación, pues no parecía que aquello fuera muy, muy grave, aunque tal vez imprudente. Unas reuniones con un empresario que luego resultó rescatado en la pandemia, bueno, no parecía que ahí hubiera delito. Luego, poco a poco han ido surgiendo más cosas que son feas, ciertamente. O sea, sí es verdad que se ha registrado a su nombre un software que fue regalado por estas empresas que habéis citado, Indra, Telefónica, etcétera, la Complutense, esto rechina un poco, ¿no? O estas reuniones en Moncloa, con Barrabés, con el rector, llamado desde Moncloa para que acuda, es decir, estas son cosas feas, la verdad. Delito, dudoso, pero bueno, que avance la justicia. Pero luego está el plano político, el plano de la opinión pública, el plano ético, en el que tenemos un vacío que el gobierno, no digo el gobierno en sí, la presidencia del gobierno está concernida por esto y creo que lo ha gestionado muy mal desde el principio. Una reflexión parecida a la que hace ahora aquí Berna, la hacía en el propio hemiciclo del Congreso de los Diputados el miércoles, en precisamente ese debate al hilo de la regeneración, Aitor Esteban. Está sufriendo su familia, yo la verdad es que, en fin, viendo los rebuscados argumentos jurídicos y quiénes son los acusadores, pues yo creo que seguramente no habrá un caso penal reprobatorio. Ahora bien, señor presidente, le voy a ser muy sincero. A mí lo que me sorprende también es que nadie diga que hay cosas simplemente que no se deben hacer. No porque las prohíba la ley, sino que no se deben hacer. Que nadie hable de ética y estética en vez de ordenamiento jurídico. Es que es puro sentido común. Lo que hace falta es saber que hay cosas que no se deben hacer, que hay límites más allá de lo legal. Luego podrá ser más grave o menos grave. Esa distinción que hacías tú. Carmen. Y me parece que voy con Carmen, Josep, y ahora te escucho a ti. Voy con Carmen. Esa distinción entre lo legal y lo ético, lo estético que estaba diciendo, en mi opinión, acertadamente Aitor Esteban. Pero también creo que deberíamos considerar que en todo este proceso bastante confuso con respecto a la información de qué se le puede acusar o inculpar a Begoña Gómez y que no, han ido entrando y saliendo muchas variables que de repente han ido desapareciendo, que al final, como estabais comentando, lo que va a llegar hoy a la declaración del juez Peinado es qué ha ocurrido con las relaciones de Begoña Gómez en el máster de la Complutense y con el software que no está terminado, que no existe físicamente, por lo tanto no puede estar a nombre de nadie, y que el software aparece como el proyecto final de ese máster, era el objetivo final de los alumnos de ese máster, era conseguir ese software de control social dentro de ese programa de transformación social, digital, y no recuerdo muy bien cómo acababa el título. El problema aquí no solo está en los partidos políticos, no solo está en cómo ha reaccionado excesivamente emocionalmente Pedro Sánchez, en mi opinión, y con esa equivocada retirada durante 5 días, ni cómo está respondiendo a la oposición. Feijóo el otro día enseñando una cartulina con la portada de un periódico de tirada nacional, cuando estaban hablando de regeneración democrática, con unas filtraciones de una información
de la Universidad Complutense que tenían más de 15 días y, oh casualidad, salen justo en ese pleno de regeneración democrática. Y creo que todos creemos ya muy poco en las casualidades. Sino que la propia universidad que contrata a Begoña Gómez para dirigir este máster, que no es ilegal que se elija en un título propio una persona que no sea profesora de la universidad y ni siquiera que sea titulada porque viene del parte de la empresa, y se nombra a un codirector que sí que está dentro de la universidad y que es una práctica muy extendida en los másters propios de las universidades, en los títulos propios, no en los oficiales. La propia universidad que le contrata, que le renueva por 4 años, ahora aparece como víctima de la propia Begoña Gómez, ¿no? A mí este giro de guión en el que también la Universidad Complutense toma partido, reniega un poco la propia contratación que hace. Estaban diciendo los compañeros que la universidad ha salido hoy unas nuevas informaciones en las que dice que no ha podido supervisar cómo ha sido el desarrollo del máster. Pero ¿cómo no va a poder supervisar la universidad el desarrollo del máster? Sí, ha tenido que pasar por todos los servicios jurídicos, económicos, de contratación, que eso lo ha hecho la propia universidad. Y tiene la ratificación de la propia universidad, porque Begoña Gómez no actuaba independientemente, actuaba según las directrices de la OTRI, que es la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación de la Complutense, que está en todas las universidades, y que era la que iba encaminando los pasos de este máster y de cualquier otro en relación con empresas o con participantes externos. Por eso me sorprende, a mí, por decir algo suave, me sorprende ahora este giro de guión en el que lo que más pesa sobre Begoña Gómez va a ser la acusación de la Universidad Complutense. Hoy, aparte de la propia investigada, declaran el actual vicerrector de planificación y el anterior vicerrector, que tienen posiciones absolutamente encontradas porque son 2 equipos rectorales. Quiero decir que política se hace no solo en los medios, no solo en el Congreso de los Diputados, sino que hay otras instituciones que también están haciendo cierta política con este caso. Voy con Josep. No, simplemente es evidente, ya lo he dicho antes, que esto tiene que tener el recorrido legal que tenga que tener. Pero es evidente que el problema de fondo que hay aquí es que los casos se manipulan y se tratan con una dimensión o como otra en función de cuestiones políticas. Como es evidente también que no hay la confianza necesaria porque las turbulencias y las combinaciones entre política y justicia son demasiado manifiestas y demasiado evidentes siempre. Y en este terreno me parece que sería razonable apelar a los responsables políticos que actúen con responsabilidad y que no se limiten a la obsesión que tienen todos, que es capitalizar el punto débil del enemigo. Aparte de capitalizar puntos débiles del enemigo, pues que propongan cosas y que hagan avanzar y que nos ofrezcan perspectivas, ¿no? A mí me parece que es muy interesante y muy ejemplar lo que ha ocurrido estos últimos meses en Francia. La ciudadanía ha dado una lección extraordinaria a unos partidos políticos incapaces de resolver un problema, que era poner límite al crecimiento de la extrema derecha. Y los partidos políticos no lo supieron hacer y han sido los ciudadanos yendo a votar más que nunca. Desde 1981 no habían votado tan masivamente los que han dicho basta. Bueno, pues esta me parece que es una lección y lo que tenemos es eso, exigir a los responsables políticos que actúen con la dignidad suficiente y además que den la relevancia que tiene a su función y no se limiten simplemente a convertirla en una especie de pelea de grupitos que la única cosa que consigue es desacreditar a todos estos partidos, grupos en los que cada día se confía menos y desacreditar a la justicia porque se ve demasiado la correlación permanente entre política y justicia, ¿no? Berna. Sí, bueno, apoyo esto que estás diciendo, ¿no? Me refería a Carmen. Ciertamente es cierto todo lo que estás diciendo y la Universidad Complutense lo que está haciendo, o sea, dices giro de guión, bueno, lo que está haciendo es lavarse las manos y decir, bueno, le entrego al juez mis papeles o mi parte y si sugiere una apropiación indebida, me apunto, ¿no? Todavía no es acusación particular como sí han sido estas organizaciones de ultraderecha que hemos dicho, pero bueno, no se lava las manos, digamos que de momento se lava las manos, sugiere algo feo y yo insisto en lo de antes, es decir, judicialmente
que se resuelva. No creo de verdad en todo esto que haya muchísimo recorrido. Políticamente vemos cosas feas y políticamente no hay una reacción gubernamental o desde Moncloa acorde a la altura de lo que debe tener esto. Que evidentemente hay instituciones que están intentando dañar a Pedro Sánchez a través de su mujer. Sí, eso está clarísimo. Por tanto, políticamente la respuesta debe venir de Moncloa. Yo no sé si de ella, de él, pero no me parece que utilizar un plan de regeneración democrática, que ya lo está llamando todo el mundo, el plan Begoña, sea la altura adecuada a lo que está aquí ocurriendo. Yo aquí me abono a la tesis de Aitor Esteban. Claro, es que yo creo que los 5 días de retiro en esa carta emocional en la que dedicaba todo su amor a su esposa fue el principio de la equivocación de lo que vosotros estáis diciendo ahora y que yo también comparto completamente, ¿no? Que ya el tono era bastante increíble porque parecía más una película de Disney y todo el mundo sabía que ese no era el problema, ¿no? El problema era evidente que era lo que iba a ocurrir con este procesamiento, pero además había problemas internos en el PSOE que pesaron mucho en muchas comunidades autónomas, que pesaron mucho en la decisión de Pedro Sánchez de apartarse 5 días para luego volver como líder otra vez in pectore sin crítica interna, ¿no? Y es verdad que la respuesta desde la política tendría que haber sido otra, que yo también echo de menos que, no sé si el presidente o quién, yo creo que debería ser el presidente, no su mujer, tendría que haber dado explicaciones públicas de la situación, porque yo no creo que las mujeres de los presidentes no deban trabajar, como ha dicho algún líder político, pero es verdad que hay en algún momento del mandato en el que hay actividades económicas, incluso actividades docentes que son difícilmente calificables como estéticas, y creo que esta es una de ellas, pero creo que hay mucha gente aprovechando de este fallo estético, intentando alargar lo más posible este proceso. Yo creo que van a intentar alargar el enjuiciamiento todo lo más posible y van a llamar a declarar a más testigos de la propia universidad, porque eso es el daño personal que van a querer hacer a Pedro Sánchez, y que ya se utilizó durante las campañas de las europeas. Si os acordáis, el último tramo de campaña fue Begoña Gómez. Pero la política es así, Carmen. O sea, quiero decir que lo hemos visto con los ERES, con Gürtel, con todo tipo de casos. Evidentemente, el partido opuesto utiliza todo lo que puede en contra. Esas son las reglas del juego, nos gusten o no. Claro, pero crea una desafección, y te dejo a Ramoneda, crea una desafección brutal sobre los ciudadanos. Cuando estamos jugándonos otras tantas cosas, volvamos al y tú más. Al y tú más, además, a veces con sentencias y a veces ni siquiera con sentencia, ¿no? Y esto lo hacen los dos partidos. Estar achacando, o sea, que nuestra política nacional gire en torno a casos de corrupción menores o mayores sin poder llegar a un acuerdo sobre inmigración o a una renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hay tanto pendiente que estar enfrascándonos en este caso en cuántos policías hay en la puerta, en si graban la declaración o no la graban, si hay una filtración desde la Universidad Complutense a El Mundo. Es que realmente produce todavía más desánimo en la ciudadanía. Pero la política es así, como dices, Berna, es verdad, pero esto es lo que tendríamos que luchar para que no sea así, ¿no? Porque no deja de ser una degradación de la política. Podemos decir que siempre de alguna manera ha sido así, no vamos a hacer nostalgia, evidentemente, porque momentos brillantes de la política hay pocos en la historia, hay algunos, pero hay pocos, ¿no? Aquí hubo algún momento interesante en este sentido en la transición, por ejemplo, pero bueno, esto es otra historia. Pero exigir responsabilidad en la manera de afrontar los problemas, situarlos en su lugar, no convertir en desmedida una cuestión que evidentemente tiene que clarificarse porque afecta al presidente del gobierno, pero que no deja de ser marginal, claro, luego conduce a otras cosas como estas, como la frivolidad de Sánchez de los 5 días, claro, que a mí me parece una frivolidad enorme, pero que es coherente con lo que está pasando en la manera de hacer política. Una frivolidad que finalmente además ha pasado casi desapercibida y que
Sin embargo, esta frivolidad para después volver es muy difícil de entender. Bueno, desapercibida, porque ahora ya apenas se habla de ello, pero en aquellos días paralizó, claro, sí. En aquellos momentos, que esa es otra señal de los tiempos, digamos, la velocidad a la que vamos. Las cosas se van, sí. Pero vamos, a una velocidad... hemos escuchado antes a Aitor Esteban esa reflexión que dejaba el miércoles en el Congreso y que dirigía directamente allí al presidente del Gobierno en la tribuna. Ayer hubo declaraciones de Óscar Puente, el ministro de Fomento, respecto a la gestión de este caso. Yo creo que se le está haciendo una auténtica labor de inspección a la vida de Begoña Gómez a ver si se encuentra algo. Y esto, desde la óptica penal, es inconcebible, porque esto es una investigación prospectiva en toda regla, prohibida por la ley. Y si sobre ese asunto concreto no se encuentran pruebas para incriminar a esa persona, lo que se hace es archivar la causa, no seguir abriendo nuevas vías a ver si encontramos algo. Y espero que esto, pues en algún momento, se le ponga fin. Alguien, algún órgano superior de justicia, ponga sentido común y bueno, cierre una investigación que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, lo que decíamos, la evidente lectura política que va a tener todo esto. Sí, yo por cerrar, si quieres cerrar, entiendo que es un momento de gran... Qué bien me lees, Berna, ¿cómo ves que quiero cerrar? Porque tengo otros asuntos. Estoy aquí. No, entiendo que estamos en un momento donde la emoción lo supera todo, y lo hablábamos con Trump y lo vemos en España, pero yo, como ciudadana y desde luego como analista, no quiero que nos utilicen a los ciudadanos para envolvernos en las emociones de su victimismo. Y ahí, me apunto a lo que decía Carmen de esa reacción tan emocional de los 5 días. Yo no quiero estar en ninguna bandera defendiendo a una persona por razones emocionales. No. Defiendo lo que estamos hablando. Una política racional, una justicia que funcione, unas respuestas políticas, pero no emocionales, desde luego conmigo no cuenten. Vamos a irnos, si os parece, a Estrasburgo. Ha aparecido en la conversación, y es curioso, ha aparecido tanto en la conversación al hilo del caso de Begoña Gómez como antes cuando hablábamos de la situación en Estados Unidos, que es la elección de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea. Primero por cómo funciona o no se ha revalidado, que parece que sí, el cordón sanitario a la extrema derecha en Europa, sino también por esos guiños a izquierda y a derecha de la nueva presidenta, de quien vuelve a ser reelegida presidenta del Gobierno comunitario. Enrique García Pozo, Estrasburgo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, digo Estrasburgo, aunque en realidad no sé si estás ya en Bruselas o en Estrasburgo, Enrique. Seguimos en Estrasburgo, sí. Bueno, decimos guiños a izquierda y a derecha, claro, según la parte de Ursula von der Leyen con que te quieras quedar, puedes decir que ha destacado o ha prometido políticas de más a la izquierda, digamos, o más sociales, como este Plan Europeo de Vivienda, pero también es verdad que en el mismo discurso Ursula von der Leyen fue muy, muy dura, Enrique, en las políticas migratorias. Sí, bueno, al final diría que las claves de su discurso pasan por la defensa o la seguridad, la migración también, pero desde una perspectiva de la seguridad, ¿no? Porque al final su propuesta pasaba por reforzar Frontex con el anuncio de hasta 30.000 agentes fronterizos. Lo que pasa que son planteamientos que de alguna forma han ido asumiendo grupos como los liberales, ¿no? Que se ha convertido en un tema o en una perspectiva que se ha asumido por parte de la mayoría de los grupos de la Cámara, ¿no? Y eso lo combinaba con medidas en la agenda social, con avances en la agenda verde, que fue lo que terminó de convencer a los verdes, con el anuncio de un plan, por ejemplo, para la descarbonización de la economía, o como decías, medidas en materia de vivienda, con un comisario específico. Esto era algo que exigían los socialistas, con el desarrollo de un plan europeo de vivienda asequible para impulsar la inversión privada y pública. En cualquier caso, estos son propuestas de máximos, porque es un programa político, luego queda mucha negociación y sobre todo mucho tiempo, ¿no? Al final la legislatura acaba de empezar. Enrique, gracias. A vosotros. Hasta luego. Carmen, esto conecta un poco con lo que nos decía González Laya al empezar el abierto. Esa necesidad de que Europa se una, pero la complicación de que Europa se acabe uniendo tal como está el panorama. Pero es una buena noticia que Europa se una, por lo menos en torno a una cierta centralidad a la que se han unido los verdes, porque ha habido desafecciones, como bien nos han contado, entre los europeos, socialistas y los Renew. O sea que a mí me parece que es verdad que hay una necesidad de que se una, pero parece que este es el camino por el que se una, o por el que se puede unir. Y además ayer von der Leyen dio marcha atrás sobre algunos de los errores del pasado mandato, ¿no? Como aparte de
de la vivienda, como por ejemplo, yo que os hablo desde el mundo rural, los problemas con la PAC, con el tratamiento con el sector primario, agricultores, etcétera, que incendió gran parte de las movilizaciones antisistema en los países en los que ha ganado la ultraderecha. Y es una buena noticia, por lo menos para mí es una buena noticia, que el cordón sanitario casi se lo ha levantado Meloni a sí misma, porque es verdad que se veía como la persona más conciliadora que podía acordar con la Unión Europea sobre políticas migratorias, pero no ha sido así. Yo creo que probablemente porque ve cerca la victoria de Trump y no quiere dejar sola a Víctor Orbán en este eje del que hablábamos antes, ¿no? Pero aún así la influencia que va a tener la ultraderecha, que es una cuarta parte de los escaños, yo creo que se va a hacer muy patente en la política migratoria, que va a ser más dura todavía desde la Unión Europea, y que ahí von der Leyen es excesivamente ortodoxa en lugar de buscar otro tipo de soluciones, porque yo creo que este es el reto en el que nos enfrentamos en la próxima década. Ramoneda. Yo no estoy seguro de que von der Leyen sea la persona adecuada en este momento, porque para mí el gran desafío, el gran problema que tiene Europa en este momento es evitar la expansión del autoritarismo postdemocrático. Yo creo que es una amenaza real. En Europa hay demasiadas señales, empezando por España, donde tenemos pues a una derecha muy directamente contaminada por Vox, pero extensible a otros países, como hemos visto Francia, afortunadamente con una gran reacción popular, y en este momento tengo la sensación que esta tendría que ser una prioridad asumida por la gran mayoría de los partidos demócratas europeos, y no estoy seguro de que von der Leyen sea la persona adecuada, porque sus equilibrios son manifiestos en este terreno. Bueno, no te falta razón, porque ella misma mostró sus veleidades pro Meloni antes de las elecciones, ¿no? Luego los resultados la han hecho afianzar su alianza con socialistas y verdes, que es la novedad. Esto es bueno, o sea, esto es muy positivo si se logra mantener la agenda verde, que desde luego estaba muy en cuestión y está muy en cuestión por parte de esa ultraderecha potente, pero sin duda también el gran reto va a ser el tema de Ucrania, de los autoritarismos, lo está diciendo Ramoneda, y ahí enlazando con lo que hablábamos al principio, claro, si Trump y Putin nos hacen esta pinza, aquí nos va a ir muy mal. Voy a recordar un dato. De todo el apoyo que Europa ha prestado a Ucrania, apoyo armamentístico, el 80% de las armas que le ha dado las ha comprado a Estados Unidos. Es decir, Europa no tiene ninguna autonomía en la defensa, en la industria armamentística, depende de Estados Unidos. Entonces, Europa tiene que pensar seriamente qué quiere ser de mayor en un mundo más hostil, donde a un lado está Putin, que quiere pegarnos bocados y imponer su imperialismo, y al otro lado está Trump, que nos desdeña y que ya vemos por dónde va. Lo que sí parece que está claro, porque luego podemos hablar del alcance del cordón sanitario, ¿no? O de si los partidos pactan o no pactan con la extrema derecha. Otra cosa es si la agenda pública o los asuntos en el debate son los que en gran parte propicia la extrema derecha. Y, por ejemplo, que el asunto de la inmigración esté, y más dureza en la inmigración, que no digo que no hay que abordar políticas migratorias, pero que siempre que se habla de política migratoria el contenido parezca que tenga el mismo tono. Lo digo por lo que dijo Ursula von der Leyen, pero también Starmer, que es el nuevo primer ministro laborista británico, también acude y llega a Downing Street con un discurso que está muy marcado también por eso, por la inmigración. Que evidentemente hay que abordar la inmigración, pero digo que siempre se habla de la inmigración, se habla con el mismo enfoque de la inmigración. Claro, porque Starmer concretamente hereda una situación en la que los Tories se han disparado la entrada de inmigrantes. Es muy paradójico. Ellos querían cerrar Inglaterra, cerrar Reino Unido, se fueron muchísimos europeos, y a cambio llegaron cientos de miles, y con Rishi Sunak, también con Boris Johnson, han ido creciendo las cifras de inmigración de una forma muy paradójica, muy contradictoria con su propia voluntad. Y enlazo de nuevo con Estados Unidos, porque Trump, que está asociando la inmigración al crimen, y que hoy mismo le hemos oído en esta convención hablar de la invasión en la frontera sur, el New York Times hacía ayer o anteayer un ejercicio muy bueno, que era contraponer el ascenso en la inmigración, que efectivamente está, con un
descenso en el crimen. Es decir, no solo la inmigración conlleva más crimen, o sea, eso es una falsedad, sino que ha habido menos crimen. Y son los datos que hay que conocer. Permitidme un segundo, porque es que me queda un minuto apenas, minuto y medio, Ramoneda, y quiero actualizarla al revés. Perdona tú, pero es que quiero actualizar la información respecto a ese fallo informático del que venimos informando desde primera hora a manera de conclusión y bueno, también para refrescar esa información, Javier, en este momento del alcance del fallo. Un alcance que, vamos a ir por sectores, efectivamente es la actualización de CrowdStrike, que es un sistema informático que ha hecho que Windows se cuelgue. Básicamente algunos ordenadores no están arrancando y eso está provocando problemas de servicios Empecemos. Pagos. Santander registra problemas para acceder a la aplicación a la banca, pero dice son problemas puntuales, menores y se están solucionando. Visa. Problemas de pago. Bizum, problemas también puntuales de pago. Esto a la hora de pagar. Sistemas de facturación y de viajes. AENA tiene problemas para mostrar los números de puertas de embarque o para facturación automática. Está también trabajando en ello. Ryanair tiene también problemas. Compañías de servicios. Iberdrola registra también problemas. Microsoft está ahora mismo anunciando problemas también la bolsa, diciendo que tiene problemas para notificar la bolsa de Londres. Y luego tenemos organismos públicos y ministerios en los que también ha habido fallos puntuales. Conexiones, por ejemplo, con el Servicio Público de Empleo. Conexiones con la Inspección de Trabajo. El Ministerio dice esto es puntual también y también se está solucionando. Todo esto es el abanico y la bola de nieve que se ha generado. Sastre, dos buenas noticias. Uno, si alguien tiene reunión por Teams, por ejemplo, los de la cadena SER, Teams se ha restablecido. Hay papela, ahora a las 10 hay papelas. Microsoft nos va a dar la cortesía de permitir la reunión editorial de esta casa. Creía que la buena noticia iba a ser que no hay que reunión. Se suspendían las reuniones. Si nos encantan las reuniones, no hacemos otra cosa en la radio. No hacemos otra cosa en esta casa. Y la conexión con organismos públicos se está restableciendo. La mayoría de las compañías están diciendo esto ha sido algo muy, muy preocupante a primera hora porque había muchas máquinas que no funcionaban, pero la mayoría de ellas están diciendo vamos a dimensionar esto, son problemas puntuales y muchos de esos sistemas están comenzando a arrancar. Y dicho todo esto, CrowdStrike confirma que efectivamente ha colgado Windows, que tienen un problema y que están parcheándolo ya y trabajando en ello. Javier, gracias. Un abrazo. Imagen muy rápida, aunque sea de Barajas, al aeropuerto de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez, en este momento. Sergio Soto, cuéntame. Hola, Sastre, ¿qué tal? Bueno, aquí de momento lo que parece, al menos en la Terminal 2, es que hay bastante tranquilidad. Parece un día normal, un viernes de julio, o sea, lo que hay es trajín de maletas, las pantallas funcionan con normalidad, todos los vuelos o la mayoría de los vuelos de momento están saliendo a su hora. De hecho, acabo de preguntar y no hay previsto retraso para el que vengo a tomar yo ahora mismo. O sea que lo que parece es que de momento al menos lo están pudiendo solucionar con normalidad. Pues normalidad desde Barajas. Sergio, gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.